Derrota de Estudiantes esta tarde frente a Banfield en un encuentro poco fortuito, con varios errores, graves errores en mi consideración. Un partido del cual me parece que muchos, por supuesto, no estábamos esperando demasiado, porque la cabeza, lógicamente, tanto del plantel, del cuerpo técnico, de todos nosotros, está, por supuesto, en la Copa Libertadores. Eso era algo obvio. Algunos jugadores como Medina, como Guido Carrillo, González Pires y otros tantos fueron preservados para hoy. Por cuestiones lógicas, algunos por desgaste, otros porque ya vienen con algunas molestias físicas, como el caso de Eric Mesa, por ejemplo. Entonces, obviamente que hoy no era un partido para arriesgar, pero la realidad es que uno viendo cómo venía jugando Estudiantes, viendo el primer tiempo, que me parece que el equipo de Domínguez hizo las cosas bastante bien, termina quedando no solo gusto a poco, sino realmente un muy mal sabor. Por varias cuestiones que ahora me gustaría ir enumerando, ir desarrollando un poco. Las han visto todos, eso está claro. Tampoco es que en base a eso tenemos que pensar que ahora está todo mal o antes estaba todo bien. Me parece que es un golpe de realidad, es un momento justo también para ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Hay algunas cosas, algunos jugadores específicamente que no pueden jugar más en Estudiantes, que no pueden seguir estando ahí, nos hacen perder tiempo, nos hacen perder puntos, siempre son la cara de la derrota, son responsables y me preocupa mucho que el técnico no termina de verlo. Recuerden, por favor, dejar su me gusta, comentario, suscribirse al canal. Estamos a nada de los 500 suscriptores. Es algo que realmente me ayudaría un montón. Me gusta mucho hacer estos videos y me encantaría poder seguir haciéndolos mientras va creciendo esta comunidad. En base al partido, a ver, dos caras completamente disímiles de Estudiantes. Un primer tiempo en el cual me parece que el equipo de Domínguez mostró en gran parte lo que viene haciendo hasta ahora. Mostró un crecimiento también, no porque haya sido realmente mejor a los partidos anteriores, pero sí me parece que cierta consolidación después de 4 victorias al hilo, nuevamente de visitante, lograr los 2 goles, el gol de Arzamendi, el gol de Román Gómez, un equipo que se mostraba que estaba jugando de forma bastante inteligente, con criterio, todo parecía funcionar bastante bien. Después, en muy pocos minutos, en menos de 20 minutos, todo eso se había echado completamente a perder. Entonces, vamos a hablar primero de lo positivo, porque me parece que hay varias cuestiones a destacar de Estudiantes. Está claro que Muslera sigue siendo una figura a pesar de los 3 goles. Es un arquero que te da tranquilidad, que hace lo imposible. El otro día atajó muy bien frente a Cerro Porteño. Fue figura en varios partidos para Estudiantes, incluso en la derrota de la primera fecha frente a Unión, partido en el cual sacó absolutamente todo, salvo ese gol, pero si no hubiese sido la figura del partido completamente. Después, cierta consolidación de los jóvenes, de los pibes, que me parece que es quizás lo más destacable de todo. Fabri Pérez hasta la lesión me parece que lo venía haciendo bastante bien. Es un jugador que me parece muy positivo, que termine de consolidarse como una buena alternativa. Román Gómez, que llega al gol, algo también bastante importante, porque más allá de que para mí ha mostrado un buen nivel en estos partidos que le ha tocado jugar, cuando ingresó frente a Huracán y en otros partidos, el resto de partidos en los cuales fue titular, la realidad es que también esa llegada al gol y todo puede marcar otra faceta del lateral derecho de Estudiantes. Entonces me parece que eso le suma un gran puntaje a Gómez y muestra que los pibes pueden estar para aportar más que solo presencia. El otro día fue Fabri Pérez, hoy fue él. La verdad es que varios vienen jugando bastante bien y para mí, aunque no se le dio el gol, tuvo un palo. Me parece que desde el debut frente a Racing viene con un nivel excepcional. Mikel Amondarain está jugando muy bien, es un jugador muy criterioso. Para mí, hoy por hoy, Amondarain, yo sé que puede ser apresurado, yo sé que eventualmente va a tener
partidos más flojos o situaciones en las cuales no va a lograr el mejor nivel porque el rival se lo impida, porque puede tener un mal día, por supuesto, pero hasta ahora, desde su debut, sea cuando jugó de titular, sea en esos partidos que ingresó unos minutos nada más, jugó siempre con mucho criterio, fue inteligente, demuestra que está para ser titular en este equipo de Domínguez, en una posición que, a pesar de tener a varios jugadores en el mediocampo, Ascasíbar, Piovi, Neves, estos dos últimos lesionados las últimas fechas, Sosa, Medina jugando un poco más adelante, pero para mí hoy Amondarain es otro jugador más en esa posición que no te desentona y que tiene que entrar siempre en la consideración del técnico y no solo ahora porque sumó un par de minutos y apareció como para salvar las papas porque Neves y Piovi estaban lesionados. Me parece que realmente merece tener un lugar en este equipo. Hoy por hoy me parece que merece la titularidad porque ha demostrado un buen nivel y le ha dado soluciones a Estudiantes, ha mostrado un buen nivel para jugar en la primera de Estudiantes. Está claro, después eso deberá competirlo, revalidarlo semana a semana, partido a partido, cuando esté bien recuperado Neves y cuando esté Piovi. A mí lo que no me gusta, y ahora vamos a hablar de eso en otras posiciones, es cuando se recuperan los otros jugadores más experimentados y automáticamente pasan a ganarle el puesto. No, yo quiero que se lo ganen en los entrenamientos y en la cancha. Y a día de hoy, viendo el nivel que ha mostrado Amondarain, para mí hoy es mucho más titular que Neves, que previo a la lesión no venía mostrando, manejando el mejor de los niveles. O Piovi, que a pesar de ser de mi gusto, hasta ahora disculpen, no ha dado demasiadas soluciones o no ha aportado muchísimo al equipo desde su llegada a principio de año. Entonces me parece que en ese sentido, cuando un juvenil aparece y se gana el puesto, bien merecido lo tiene. Y ahí es donde voy a lo que sucede, por ejemplo, en el caso Mesa Gómez. Mesa, el otro partido frente a Cerro Porteño, fue lejos, pero por distancia, el peor de Estudiantes. Jugó demasiado mal. Para mí Mesa fue un jugador de 1 o 2 puntos nada más. Jugó muy mal. Y la verdad es que Gómez, desde su ingreso en el lugar de Mesa en el partido de Huracán, la verdad es que lo venía haciendo muy bien. Y hoy que juega, porque juega para preservar a Mesa, vuelve a jugar muy bien. Vuelve a llegar al gol, por supuesto que tiene cosas para ajustar y cosas por mejorar en su faceta defensiva sobre todo, pero Mesa también las tiene. Entonces, si vamos a evaluarlos, que sea con la misma vara, y me parece que hoy por hoy Gómez, con aciertos y con errores, está en un mucho mejor nivel que el que tiene Eric Mesa, no tengo ninguna duda de eso. Entonces, creo que ahí habría que empezar a cambiar algunas cuestiones de criterio porque si a un pibe aparece, rinde, hace las cosas bien y aún así no logra ganarse el puesto y seguimos viendo cómo, por ejemplo, Mesa rinde mal y aún así parece la titularidad asegurada si está bien físicamente, por supuesto. Lo mismo con Neves o Piovi, por ejemplo, en el mediocampo. Y así con distintas posiciones. Es muy difícil también para un pibe, digamos, esperanzarse de consolidarse en un lugar. Entonces, que van a tener errores, los van a tener como los tienen justamente todos. Lo han tenido los mejores, lo puede tener Muslera en algún gol, lo puede tener Guido Carrillo en alguna decisión frente al arco rival, lo tendrá a veces en algunos pases o en algunas recuperaciones Santiago Ascasíbar, son cosas que suceden, pero en ese sentido me parece que si no se les da el rodaje que vienen teniendo estos juveniles, muy difícilmente luego logren consolidarse. Entonces me parece que hoy por hoy, tanto Amondarain como Gómez se han ganado su puesto como titulares en este equipo. Después, obviamente, como dije recién, será cuestión de que lo revaliden, de que lo mantengan, de que puedan seguir ahí. Pero hoy por hoy, si vamos a asumir o el técnico asume que Mesa va a ser el titular en lugar de Gómez, cuando después juega y es de los peores del equipo casi siempre, y Gómez cuando juega no desentona, aporta al equipo, hace las cosas bastante bien y no queda entre los peores, incluso en una derrota como en la de hoy, me parece que entonces le estamos restando mucha importancia a lo que hacen y algunos juegan por el simple hecho de que pareciera que tienen que jugar. Eso es algo que verdaderamente me preocupa y ahí vamos en parte al análisis del segundo tiempo, donde
Por razones obvias, el técnico iba a hacer algunos cambios, hoy decidió preservar a algunos jugadores como mencionaba, pero otros no, otros fueron desde el arranque, a pesar de que seguramente serán de la partida el miércoles en la vuelta frente a Cerro Porteño. Lo cierto es que desde ahí vimos que el equipo se empezó a descompaginar. Dentro de todo me parece que Suárez en el primer tiempo entró bien en lugar de Pérez, incluso para hacer sus primeros minutos con la camiseta de Estudiante. Para mí redondeó un buen partido, hizo las cosas medianamente bien. Después veremos a la larga si está para ganarse un lugar o para ser una variante destacada en este equipo, pero hoy por hoy, por lo menos con los aproximadamente 50-60 minutos que le vimos en cancha, me parece que hizo las cosas bastante bien Suárez. Después, en el arranque del segundo tiempo, entró Piovi en lugar de Ascasíbar. Un cambio lógico, un cambio correcto. Después podía salir mejor o peor, pero está claro que Ascasíbar necesitaba tener cierto descanso, ya que lógicamente va a ser de la partida el miércoles como titular. Entonces me parece que estaba bien darle un poco de rodaje a Piovi, que ya recuperado de su lesión tiene que empezar a sumar algunos minutos. Hasta ahí, dentro de todo, la cosa estaba más o menos bien. Después, bueno, ahí logra el descuento, el 2-1 Banfield. Algo que te podía pasar, es lógico. También había varios jugadores entendiblemente cansados y que, digamos, situación comprensible. Y está claro, ¿no?, que la cabeza de Estudiantes, repito, seguía estando en el partido de Copa. Y sobre todo el desgaste y todo de tantos partidos seguidos a veces se hace notar. El problema ya arranca cuando ingresan Cetré y Funes Mori. Ahí, sobre todo por Funes Mori, por supuesto. No, es más, creo que Cetré trató de buscar, tuvo 1 o 2 tiros al arco, trató de aportar un poco al equipo. Lo de Funes Mori ya es algo que realmente no comprendo. Me parece que roza la falta de respeto del jugador y, para mí, sobre todo el técnico. Porque como le destaco muchísimas cosas a Domínguez, que sigue intentando forzar la inclusión de Funes Mori como que te da algo, es completamente inentendible. Hoy entra para tratar de mantener el resultado, para tratar de mantener la victoria frente a Banfield. Y termina dando los resultados completamente opuestos, porque sumar un defensor, primero, está claro, no siempre te da la seguridad de que vas a mantener un resultado. En este caso pone una línea de 5 en el fondo, con Gómez por derecha, Arzamendia por izquierda, y mantuvo a Rodríguez y a Núñez de centrales, sumando a Funes Mori. Y la verdad es que eso no sirvió de nada, porque en 2 minutos nada más Banfield no solo te empató, sino que te dio vuelta el resultado. Ya casi no tenías cambios. El último cambio fue el ingreso de Cornejo, me parece, como para probar a ver si se podía rescatar aunque sea un empate. Bien por el debut para el pibe, me parece que no fue el contexto ideal para que lo haga. La verdad es que entrar los últimos 20-25 minutos para salvar las papas no me parece lo más correcto. Me parece que hubo momentos mejores en los cuales Cornejo podría haber sumado algunos minutos, como lo ha hecho en algún momento Tobio Burgos o Fabri Pérez. Pero bueno, hoy el técnico decidió darle sus primeros minutos. Me parece que está bien que por lo menos haya debutado, que haya tenido esa posibilidad. Pero bueno, no voy a analizar demasiado. Tampoco tuvo demasiadas intervenciones en el juego. Me importa más esta situación o todo lo que se dio con la inclusión de Funes Mori, sobre todo que no sé si fue un cambio analizado previamente, por qué es que hay una búsqueda de seguirlo dándole rodaje cuando Funes Mori estuvo muy cerca de irse en este mercado de pases de Estudiantes. No entiendo por qué si a Mondarain o Pérez o incluso Román Gómez, que ya vienen jugando algunos desde el año pasado, Mondarain no, debutó recién, o incluso con este debut de Cornejo, porque si tiene en consideración algunos pibes, no puede tener en consideración algún pibe también en defensa, o sea, en los centrales. ¿Por qué Funes Mori, en su visión, en la visión del técnico, sigue estando por delante de Pirani? Porque la realidad es que para que alguien se mande las cagadas que se manda Funes Mori, que no marca nadie los corners, que no marca nadie en ningún centro, que lo pasan casi al trote porque no es rápido, porque casi no puede correr,
yo realmente no lo entiendo. Con esto estoy responsabilizando 100% de la derrota a Funes Mori, por supuesto que no. Rodríguez también para mí se descompaginó, sobre todo cuando sumaron otro central. Núñez me parece que no estaba teniendo un buen partido, demostró por qué es suplente en este equipo, más allá de que no me parecía ilógica su inclusión desde el arranque, sobre todo para que González Pires tenga un poco de descanso, pero viendo esto, González Pires es Beckenbauer al lado, o sea, tiene mucha diferencia con respecto a Núñez. Me parece que Facundo Rodríguez es un central rendidor que necesita estar bien acompañado, porque no es como Zaire Romero, que a la inversa él quizás potenciaba a su compañero de saga, como pasó allá por 2023, que jugaba él junto a Núñez, y me parece que vimos una buena faceta de Núñez porque estaba bien acompañado. Bueno, hoy, si dejas a Rodríguez y a Núñez juntos, me parece que ninguno de los dos logra suplir o complementar lo que el otro necesita. Y bueno, y el ingreso de Funes Mori no solo no cumple, sino que resta y termina perjudicando al juego en general. La verdad que ahí es algo inentendible que, a ver, si fuese una cuestión de hoy, no me preocuparía tanto. Diría, bueno, listo, se perdió un partido, no pasa nada. Hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo, hay que seguir pensando en la tabla anual. Yo también tengo la cabeza en el partido del miércoles. La realidad es que el partido de hoy no es un partido que antes del arranque esperara que fuéramos a ganar. La verdad es que teniendo en cuenta que algunos jugadores estaban lesionados o hay un poco tocados, otros que lógicamente no iban a jugar al 100% para cuidarse, para no desgastarse, para cuidarse de posibles lesiones, y otros que directamente no fueron convocados desde la previa, como Mesa, como Medina, como Carrillo. La realidad es que mi expectativa era, bueno, si nos traemos un punto me parecía correcto. Ahora, viendo lo que se pudo hacer en el primer tiempo y lo que se terminó haciendo en el segundo, la verdad es que sí me voy preocupado porque tanto como me parece que Domínguez le encontró la vuelta y logró con las últimas victorias comandar un poco nuevamente al plantel, al equipo, volvió a sacar una buena imagen de Cetré, por ejemplo, desde el partido frente a Huracán. Cetré que estaba casi vendido y finalmente por esas decisiones se terminó quedando porque iba a ser mucho más difícil buscarle un reemplazo. La realidad es que consideraron desde el cuerpo técnico y la dirigencia que podía aportar mucho más en cancha. Y la verdad es que para mí en general lo viene haciendo, es un buen jugador. Pero al mismo tiempo me parece que hay otras decisiones y otras cosas que si se siguen manteniendo siempre van a dar los mismos resultados. O sea, sea la inclusión de Funes Mori, sea que algunos jugadores si están bien jueguen obligatoriamente a pesar de que otras variantes en sus posiciones estén mejores. No sé, para mí hay ciertas cosas que es medio tirarse darse un tiro en el pie, tropezarse siempre con la misma piedra. Algo que me parece que no sé, no veo un aprendizaje en eso. Yo cada vez que veo que Funemori va a jugar o va a entrar y va a sumar unos minutos, me doy cuenta que hay algo que falla, que no sé por qué motivo hay una confianza o hay algo más que no sabemos por qué se decide incluirlo, pero que realmente no me parece correcta y me parece que, a ver, el primer partido, el segundo, uno se queda con el jugador, uno ataca al jugador, pero ya después de un momento quien toma esas decisiones es el técnico. Entonces, en este caso, tanto como marco lo positivo y lo bueno que se hizo en el primer tiempo y en los últimos partidos, que claramente se vio una mejoría bastante grande de Estudiantes. Al mismo tiempo, después decir, bueno, no, pero ahora ya está Eric Mesa y vuelve Mesa a jugar, me parece que termina siendo algo nocivo directamente. Darle lugar nuevamente a esos jugadores sin estar no solo al 100 físicamente, sino que tampoco te vienen dando mucho, aportando mucho en la cancha. Me parece que no es una muy sabia decisión. Que después si meten un gol o algo, uno se queda y dice, bueno, bien, salió bien, qué sé yo, pero la realidad es que lo hemos visto, lo hablamos hace poco, lo dije en el video pasado por la expulsión de Benedetti, por ejemplo. Benedetti me parece que es un lateral criterioso, que a veces tiene muy buen nivel, incluso en el partido frente a Independiente Rivadavia jugó muy bien. Y al mismo tiempo, pasado los 90 minutos, metió una piña en el área chica
para darle un penal al rival e irse expulsado, y no es la primera vez que sucede. Ya llega un punto entonces que, digo, si yo entiendo que desde el técnico uno trate de pensar que eso no va a suceder más, que esto se va a arreglar, que hay algunas cosas que lo que se va trabajando en los entrenamientos pareciera que se va a mejorar, pero luego vuelve a suceder, digo, Benedetti vuelve a hacer eso, Mesa sigue teniendo malos rendimientos, otros jugadores entran y tampoco aportan lo necesario, y en el medio de eso perdés puntos, perdés partidos, te puede costar una serie importante en Copa Libertadores. Ojalá que esto no sea así, ojalá que haya un aprendizaje, ojalá que realmente el miércoles en el partido frente a Cerro Porteño jueguen los que estén mejor, que no juegue nadie por nombre o porque sí. Tienen que jugar los que realmente estén mejor. Ahora, digamos, mi resumen del partido frente a Banfield es listo. Ya está, ya pasó. Nuevamente Funes Mori no te dio nada. Núñez rindió flojo. Alario sigue para mí sin explotar. Más allá de que viene jugando un poquito mejor. Pero sí, sigue sin darte gol. Sigue sin generarte lo que uno esperaba que genere. Pero al mismo tiempo nos quedamos con las cosas buenas. Bueno, ojalá que esas cosas buenas, los que demostraron hoy, su valía en cancha, puedan tener una oportunidad frente a Cerro Porteño, sin importar la edad, sin importar el nombre, porque realmente se lo han ganado, lo vienen demostrado, y los que hacen las cosas mal, ojalá que no tengan el premio de jugar unos octavos de Copa Libertadores, menos que menos, y después pueden poner en riesgo la clasificación. La serie frente a Cerro Porteño no está ganada, ni mucho menos. Estudiantes se trajo un gran resultado de Paraguay, pero sabemos que 1-0 es muy poco y son partidos que hay que jugar de forma muy inteligente. Hoy frente a Banfield, si hay algo que Estudiantes no demostró, fue ser inteligente. Algunos jugadores metieron huevo, trataron de hacer las cosas bien, pero de mitad de cancha para atrás, Estudiantes en el segundo tiempo fue muy pobre. El arquero hizo lo que pudo, me parece que no tiene responsabilidad en ninguno de los goles. La defensa tiene que jugar o estar un poquito más atenta y de forma más inteligente, porque si no, no va a llegar lejos. Nos vemos en el próximo video. Esperemos, si es post la serie frente a Cerro Porteño, que sea con la clasificación. Nos vemos.